Todos de pie. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su administración se solidariza con los venezolanos. Informe. Diputada Tania Díaz anuncia que culmina de la segunda reforma parcial de la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Reunión. Juan Guaidó se reunirá con Donald Trump. Secretario de la ONU, Antonio Guterres, reconoce capacidad limitada para ayudar a solucionar crisis venezolana. Coronavirus. Londres ensaya vacuna contra neumonía. Quinto careo. Venezuela busca cerrar con triunfo primera fase de la Serie del Caribe. Jugosa propuesta. Madonna le ofreció a Harry y Meghan su apartamento en alquiler. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre de todo nuestro equipo, Milagro Zambrano y esta servidora Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo vamos a hacer de inmediato. Durante su discurso anual, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su administración se solidariza con el pueblo venezolano en torno a la crisis que atraviesa el país. Trump saludó la presencia de Juan Guaidó en el Congreso como invitado en su acto de alocución. Estamos apoyando las esperanzas de cubanos, nicaragüenses, venezolanos para restaurar la democracia. Estados Unidos, en ese sentido, está al frente de una coalición diplomática. Todos los estadounidenses estamos unidos con el pueblo venezolano en su lucha por la libertad. Muchas gracias. La libertad une el alma. Guaidó, por su parte, agradeció el respaldo expresado por Estados Unidos a su lucha por visibilizar la situación venezolana ante el mundo y lograr la solución a la situación del país con elecciones libres, liberación de los llamados presos políticos y la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Juan Guaidó afirmó que regresará al país para seguir buscando soluciones que beneficien a todos los venezolanos. La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Tania Díaz, anunció la culminación de la segunda reforma parcial de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Rafael Aníbal Camacho con los detalles. Tania Díaz aseguró que este es el resultado de meses de trabajo en la Comisión de Equidad e Igualdad de Género del órgano constituyente. Por eso estamos muy complacidos del resultado que nos han presentado hoy estas compañeras y compañeros que hicieron este fin de semana esa consulta pública y nos sumamos al llamado que nos están haciendo el día de hoy de esa cultura de paz, de esa cultura que aleja a la familia del patriarcado. La ministra de la Mujer, Asia Villegas, resaltó que estas jornadas de consulta y discusión se realizaron en 17 entidades del país. Nos permite ahora esta segunda reforma parcial consolidar esta ley que es de avanzada en la región, pero que ha sido un instrumento no solo para avanzar en la lucha por la despatriarcalización del Estado, sino por hacer absolutamente justiciable el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. La Comisión de Equidad e Igualdad de Género de la Asamblea Nacional Constituyente llevará a cabo a partir de este próximo fin de semana un despliegue en todo el país para la difusión de la reforma de este texto legal, para posteriormente realizar su aprobación y llevar a cabo su ejecución a partir del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Desde la Casa Amarilla, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. Juan Guaidó sostuvo un encuentro con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, para abordar la situación de Venezuela. A través de su cuenta en Twitter, Guaidó informó que también se reunirá en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el día de hoy como parte de su gira internacional. El diputado ante la Asamblea Nacional por el PSUV, Julio Chávez, aseguró que Juan Guaidó debe responder ante la justicia. A su juicio, Guaidó ha pedido durante una gira internacional por Estados Unidos y Europa una salida militar para Venezuela. Chávez reiteró que Guaidó debe ser investigado por la Asamblea Nacional. De quien hoy regresará a la patria sin que pase nada, pero terminará rindiéndole cuentas a la justicia. El parlamentario del PSUV denunció que Guaidó sigue instrucciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, aseveró que la capacidad de la ONU para impulsar una solución política en Venezuela es limitada. Guterres señaló que están muy preocupados por Venezuela e insistió en que un proceso de diálogo es la única forma de superar las dificultades. El jefe de Naciones Unidas reiteró su apoyo a la mediación en Noruega, aunque considera que este proceso no ha producido resultados hasta ahora. Guterres recalcó que la ONU no puede mediar en el conflicto de Venezuela hasta que el Gobierno nacional y la oposición lo soliciten. El Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, José David Cabello Rondón, informó que durante el mes de enero el CENIAT recaudó más de 9 billones de bolívares, equivalente a 2.700.503 petros para el desarrollo del país. Cabello Rondón destacó que para el inicio de este año se obtuvo una recaudación del impuesto sobre la renta que superó el monto de 1 billón de bolívares, lo que equivale a 344.043 petros. Asimismo, indicó que en materia de impuestos al valor agregado se obtuvo una cifra superior a 4 billones de bolívares, lo que es igual a 932.701 criptoactivo, y resaltó que por concepto de tributos aduaneros sumaron ingresos por encima de los 700 millardos de bolívares, lo que representa 170.496 petros. El superintendente resaltó que de esta forma el CENIAT continuará ofreciendo un mejor servicio a los ciudadanos. El presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, recomendó a las autoridades sanitarias trabajar en las fronteras, puertos y aeropuertos con expertos de las principales universidades para evitar que el coronavirus llegue al país. Euclides Sotillo nos cuenta más. Natera mostró su preocupación por las medidas de seguridad sanitarias implementadas para quienes entren a Venezuela, especialmente desde Asia. Instó a las autoridades a trabajar en conjunto con los especialistas en materia de salud pública del país. Consultar con las escuelas de salud pública de nuestras universidades nacionales, la Central, la Universidad de los Andes, la Universidad de Oriente, la Universidad del Zulia, Carabobo, Lara, que son las autónomas y tienen conocimiento profundo de lo que es la salud pública, la prevención y la demografía, para que los asesoren y los ayuden en esta situación donde debemos estar comprometidos todos los venezolanos. Alabó el profesionalismo de China por la respuesta dada contra el coronavirus. Es tan grave la situación que en China, allí en la población de Wuhan, en 10 días construyeron un hospital. Realmente nos pareció un récord Guinness, porque en 10 días hacer un hospital y de 2.000 camas para 2.000 enfermos es realmente demostrativo de una gran coordinación. Recordó a los venezolanos como prevención el lavado de manos frecuente y cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar. En la sede de la Federación Médica Venezolana, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. En Zulia, el alcalde de San Francisco, Dirwin Arrieta, informó que los cortes programados de electricidad serán eliminados próximamente con la instalación de una nueva turbina en Termozulia. José Leonardo Nava con los detalles. Los bloques de racionamientos eléctricos que en algunos sectores del municipio de San Francisco superan una doble tanda de 3 a 4 horas diarias sin servicio, según la autoridad municipal, con los trabajos que se ejecutan en Termozulia para la incorporación de 150 megavatios al sistema eléctrico nacional. Se estará optimizando el servicio. Estamos en conversaciones con Corporet, con todos los equipos para ir recuperando y comprando transformadores para ir colocándoseles a las comunidades que están afectadas por los transformadores. A propósito de la reciente instalación del Estado Mayor de los Servicios Públicos en la entidad, en la avenida 35 del municipio de San Francisco se realizaron trabajos de mantenimiento y tendido de cableado subterráneo en las líneas CanTV. Un cable de 70 metros, multipar para beneficiar a 1.500 familias y así sucesivamente ir avanzando. Las comunicaciones son necesarias en estos tiempos. Les decía yo a los vecinos que tenemos que ser vigilantes y cuidadosos de estas cosas, porque cuando atentan contra un servicio público, atentan contra ellos mismos. Sobre el servicio de recolección de basura, el alcalde Dirwin Arrieta informó que próximamente incorporarán a la flota 10 nuevos camiones compactadores para recuperar y fortalecer la ruta residencial. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión.
Seguimos en Zulia, donde diversas áreas del Hospital Universitario de Maracaibo permanecen sin electricidad desde hace 3 días, por lo que ha sido necesario suspender los servicios de hospitalización, pabellones y la unidad de diálisis. El director del centro, Mervin Urbina, indicó que se está instalando un nuevo transformador para restablecer el servicio eléctrico tras la falla con la conexión que proviene de la parte externa. Asimismo, señaló que están haciendo unas pruebas con el mismo y espera que en las próximas horas esté restablecido el servicio por completo para retomar la atención. Por su parte, pacientes aseguraron que tratan de sobrellevar la situación ante el calor, la falta de ascensores y pasillos oscuros. Madres, representantes y médicos del Hospital de Niños JM de Los Ríos rechazan que no se permita la visita de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país. Manuel Covela nos amplía. Sí, gracias. Entre los planes que tenían previstos la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aquí en el país era precisamente evaluar la situación de este centro de salud. Las madres y representantes de pacientes esperaban con expectativa la evaluación que iba a realizar el organismo internacional aquí en el Hospital JM de Los Ríos, porque insisten en que las condiciones son precarias. A continuación, testimonios de varias de las madres de niños recluidos aquí en el JM de Los Ríos. Que nos ayudaran a ver si nos solucionan, porque hemos salido, hemos hablado, hemos discutido y no nos hacen caso. Y mientras tanto los niños se van muriendo. Que se aboquen aquí, que vean la situación real, no hay agua, el servicio de emergencia, un solo baño para todos, un baño excesivamente sucio para los niños que están ahí. El servicio de cardiología no está funcionando. Los niños, mayormente los que están iniciando, necesitan mensualmente estar en chequeo, no lo están haciendo, a pagarlo afuera. Que vengan acá, que vengan a desmentir lo que estas madres dicen diariamente. Si es verdad, si es mentira lo que dicen esas madres o si es mentira lo que yo digo en este momento. Que vengan a verificar a ver si hay agua en los hospitales. Tanto madres, representantes y médicos señalaron que están dispuestos a desplazarse a Cúcuta, ya que en esa ciudad colombiana se establecerá la CIDH para evaluar el caso venezolano. Esto es la información. Continúen con más de la emisión meridiana, el noticiero Venevisión. Gracias, Manuel. Con motivo de conmemorarse cada 4 de febrero el Día Mundial contra el Cáncer, la Sociedad Anticancerosa de Venezuela organizó una actividad destinada a orientar y sensibilizar a la población sobre la importancia de prevenir esta enfermedad. Andrés Díaz Hernández con la información. Esta jornada especial, los ciudadanos pudieron realizarse chequeos preventivos. La idea de esta campaña es crear conciencia social, crear conciencia colectiva de la magnitud del cáncer en Venezuela y motivar fundamentalmente a todo el mundo, pero fundamentalmente a la población joven a través de campañas educativas y de pesquisa de cambios de estilo de vida. Esta jornada de prevención se realizó la campaña clínica móvil para el despistaje de esta enfermedad. Esta unidad clínica móvil es un programa que pertenece a la Sociedad Anticancerosa de Venezuela y entra dentro de las actividades preventivas. Nosotros estamos reactivando este programa este año, empezando por la Gran Caracas. Vamos a tratar de consolidar evidentemente la visita a otras organizaciones, tanto públicas como privadas, para hacer el trabajo de pesquisa y diagnóstico precoz en cáncer. La Sociedad Anticancerosa de Venezuela recomienda realizarse chequeos anuales para detectar en etapa inicial esta enfermedad y así detener los índices de mortalidad. Andrés Díaz Hernández, Noticiero Venevisión. Científicos de la Universidad Imperial College de Londres ya se encuentran en disposición de probar en animales una posible vacuna para el coronavirus. Esto tras acelerar el proceso de desarrollo del antídoto. Las noticias sobre los avances de una posible curación han provocado que varias aerolíneas se disparen en la bolsa y que el precio del crudo Brent de referencia en Europa suba casi 3%. Rodando los $55,5 por barril. El director de la investigación, Robin Shattuck, indicó que tras haber elaborado una vacuna potencial en un plazo de 14 días, podrían empezar a probarla en animales
la semana próxima y en personas en verano, si reciben financiación necesaria. Sin embargo, la vacuna, que forma parte de un proyecto internacional para hallar un remedio a la epidemia, no serviría para combatir el actual brote, aunque podría ser importante si hay otro en el futuro. Hasta el momento, la llamada neumonía de Wuhan ha causado la muerte de 490 de los 24.000 contagiados en China, mientras que 892 personas han sido dadas de alta. En un nuevo esfuerzo para contener la crisis, el país asiático anunció que transformará varios hoteles y centros culturales y deportivos en clínicas para aliviar los hospitales en la provincia de Hubei. Por ahora, en Ecuador se confirmó que un paciente chino hospitalizado desde hace días no tiene coronavirus, pese a que su estado aún es crítico. Japón detectó al menos 10 contagios entre los 3.700 pasajeros de un crucero que ha sido declarado en cuarentena tras pasar por Hong Kong. Precisamente en esta región administrativa especial pondrán en cuarentena obligatoria a todos los visitantes procedentes de China continental y también fueron puestos bajo observación unas 3.600 personas retenidas en un crucero para ser sometidas a pruebas médicas luego que 3 pasajeros chinos que habían viajado en esa embarcación fueran confirmados como portadores. Se conoció que Brasil enviará 2 aviones para repatriar este sábado a connacionales de la ciudad de Wuhan y Colombia, primer país en Latinoamérica en tener las pruebas de diagnóstico para el coronavirus. Propuso también el traslado de 14 de sus ciudadanos en esa zona por falta de permisos. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump se enfrenta este miércoles a la votación en el Senado, en la que se espera sea absuelto de los cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso, lo que pondría fin al tercer juicio político presidencial en la historia del país. Los senadores se reunirán hoy en la tarde para lo que será el acto final de la Cámara Alta como jurado en el histórico proceso, que inició hace 5 meses y con el que los demócratas aspiran a destituir al mandatario. Para lograr la salida de Trump del cargo se necesita el respaldo de 2/3 de 100 senadores. Sin embargo, el Partido Republicano tiene mayoría en esa Cámara y hasta el momento ninguno de sus miembros ha confirmado un voto a favor de la destitución. En ese proceso de impeachment, Trump es señalado de 2 cargos relacionados con presiones a Ucrania para que investigara a uno de sus posibles rivales en las elecciones de este año, el ex vicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter, por su presunta corrupción. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso. Por su seguridad. Ecuador prepara ley para expulsar extranjeros. Los detalles en breve. Paciente Sonia Hernández se requiere con carácter de urgencia ondansetron de 16 miligramos y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0412-098-6912. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Continuamos. El secretario de Infraestructura y Equipamiento Físico del Estado, Falcón Alejandro Gutiérrez, informó sobre la recuperación de la iglesia San Antonio de Padua del municipio Miranda. Gutiérrez destacó que este trabajo está enmarcado en el primer aniversario de la misión Venezuela Bella. Bueno, el gobernador ha estado atento con la misión y Falcón, siempre vanguardia en la misión Venezuela Bella, está demostrando que todos los aspectos que nosotros vamos a desarrollar durante este año 2020, bueno, va cargado de la atención tanto a los centros religiosos como a los centros y espacios públicos dentro de toda la geografía del Estado Falcón. Aseguró que la gran misión Venezuela Bella seguirá recuperando paulatinamente los espacios públicos del Estado Falcón. La Asociación de Taxistas de Táchira se declaró en emergencia por falta de combustible. Aseguran que el 50% de las unidades están paralizadas. Marine Glot nos tiene los detalles. En Táchira existen 2.700 taxis organizados. Según la asociación regional, solo la mitad ofrece servicio por fallas de combustible. El sector sostiene que 15 o 18 gandolas diarias no son suficientes para cubrir la demanda de gasolina en el estado. Ustedes lo pueden ver en las estaciones, en las líneas donde pueden prestar el servicio y que ahora se está haciendo turno, no se está obligando en las propias líneas de que la gente tiene que estar todo el día ahí en la estación de servicio, porque como les dije anteriormente, trabajan con las empresas privadas para poder prestar el servicio y cobran mensual, quincenal o semanal.
Los taxistas se organizaron y conformaron la Comisión de Combustible en Táchira. Hemos logrado hacer un censo alfanumérico donde hay letra y número y donde nosotros no hacemos cola. Ya ha sido aprobado, verificado por la Mesa Superior de Combustible, por la SODI, y nosotros pues estamos vigilantes y somos contralores de lo que la gasolina que llegue, pues nosotros vamos y echamos cada 3 o cada 4 días que llega gasolina. Además, la Asociación de Taxistas exigió a las líneas organizadas sincerar el número de agremiados para actualizar la data de las unidades que surten combustible. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. La Secretaría de los Servicios Públicos del Estado Cojedes informó sobre la reconstrucción de un tramo del colector de aguas servidas en el sector 12 de octubre del barrio Yaracuy en San Carlos. Aseguran que esto permitirá mejorar las fallas en la comunidad. Héctor González nos tiene la información. Son 144 metros de tramo en la que se colocará una tubería de 10 pulgadas, lo que ampliaría la capacidad de descarga evitando el colapso hoy existente. Más de 400 familias se verán beneficiadas. Un tramo de 144 metros de un colector de aguas servidas en un diámetro de 10 pulgadas, construido a razón de que el colector por donde discurrían las aguas servidas se encuentra totalmente colapsado y tiene construcción sobre él que impide su reparación. Habitantes de la comunidad agradecieron la solución a este problema que lleva más de 3 años. Y bueno, agradecida por la culminación de esta obra que está beneficiando a una cantidad de familias que de hace años estábamos padeciendo de esta cuestión de las cloacas. El secretario de los Servicios Públicos reveló que tienen diagnosticados más de 60 problemas en tramos de aguas servidas de la región y que próximamente atenderán los barrios Las Tejitas y La Mapora en San Carlos. Desde Cojedes, Héctor Nuno González, Noticiero Venevisión. En el Estado Bolívar, trabajadores de Hipostel piden a la empresa que mejoren sus beneficios laborales. Anderson Pérez nos tiene la información. Las nuevas autoridades de la empresa aseguran que mejorarán las áreas de infraestructura, servicios, transporte y beneficios que dejaron de percibir los trabajadores. Alberto Astudillo, gerente general de Hipostel en la región, informó sobre la activación de las oficinas del sur para entregas y envíos en la región. Hemos programado activar toda la ruta del sur, postera, los envíos internacionales para trabajar y para que nuestros usuarios tengan la mayor confianza en Hipostel. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la celebración de los 42 aniversarios de Hipostel, donde además el patrono y sindicato se comprometieron a trabajar mancomunadamente por los beneficios laborales de los trabajadores. Desde el Estado Bolívar, Anderson Pérez, Noticiero Venevisión. El director de la Policía de La Guaira, Ángel González, informó que durante el mes de enero fueron capturados 11 ciudadanos por diferentes delitos. Orlefran Amaya tiene más detalles. Entre los sujetos detenidos se encuentra un ciudadano involucrado en al menos 4 casos de abuso sexual a menores de edad en la parroquia Carayaca. A que le aplicamos la detención y lo colocamos a la orden del Ministerio Público, el Servicio de Investigación Penal empieza a realizar su trabajo de campo y nos damos cuenta de que el ciudadano está involucrado en 4 violaciones en ese sector. Entonces, a través del trabajo de investigación penal y todas las pesquisas que ellos realizaron, se logra con desmantelar a este ciudadano que en el primer momento nosotros le estamos prestando todo el apoyo como cualquier ciudadano normal, pero luego de haber indagado sobre cuál era su posición, se procede a la detención del mismo y colocarle a la orden del Ministerio Público. González destacó que fue habilitado el número 0212-331-2349 para que la población pueda realizar las denuncias correspondientes ante la Oficina de Delito Menor de este organismo y adelantaba que para las zafras de carnaval estarán desplegando más de 800 funcionarios de la Policía de La Guaira. En alianza con Chuspa 102.9, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. El alcalde de Baruta, Darwin González, anunció que comenzará a funcionar el primer pozo de agua a finales de febrero para continuar con la recuperación de espacios públicos. Alberto Rebeto nos amplía la información. Las declaraciones las ofreció desde Prados del Este, donde se entregaron los trabajos del 11º parque recuperado. Esto es un concepto integral porque no solamente es recuperar el espacio, las canchas de uso múltiple, como en este caso que tiene tanto futbolito como de básquet, sino también que hoy se iluminó
todo lo que es la avenida Andrómeda. El burgomaestre detalló que entre los proyectos a emprender este año se encuentra la iluminación LED de calles y la puesta en funcionamiento de 13 pozos de agua subterránea. Muy cerca tenemos nuestro primer pozo de agua profundo que ya en 3 semanas va a estar listo. También queremos que ese es el primero de 13 pozos que vamos a estar haciendo durante el año 2020. El alcalde de Baruta finalizó informando que se realizará la sustitución de luminaria en todo el municipio a tecnología LED, que garantiza mayor rendimiento y durabilidad. De Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. Amigos, momento de hacer una nueva pausa. A regreso tenemos más información. Quédense allí que ya venimos. Iniciamos el recorrido. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump ofreció este martes su tercer discurso sobre el Estado de la Unión, el último informe de su primer mandato, donde presumió de todo el buen estado de la economía en su nación al destacar la creación de empleo y su lucha por acuerdos comerciales justos y recíprocos. Durante más de una hora, el mandatario, quien esquivó cualquier mención al proceso de impeachment que enfrenta, destacó la situación en la frontera sur, asegurando que para principios de 2021 el muro con México tendrá más de 800 kilómetros construidos. Hemos completado más de 100 millas y tenemos más de 500 millas totalmente completas. Esto lo hemos logrado en muy poco tiempo y a principios del año que viene tendremos más que 500 millas completadas de esa muralla. Trump destacó una reducción del 75% del flujo de inmigrantes procedentes de México desde mayo pasado, como resultado de los esfuerzos de su administración. Por otro lado, en gestiones de salud, advirtió que tomará todas las medidas necesarias para proteger del coronavirus a Estados Unidos. También significa luchar contra las enfermedades infecciosas. Estamos coordinando con el gobierno chino y trabajando estrechamente con ellos sobre el brote de coronavirus en China. Y mi gobierno tomará todos los pasos necesarios para salvaguardar a nuestros ciudadanos. En materia internacional, el presidente estadounidense tendió su mano a Irán y afirmó que la relación entre los dos países tan solo depende de Teherán. Momento de realizar el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo. Endrina, lo hacemos en Ecuador. Así es, Milagros. El presidente Lenín Moreno pidió al Parlamento que apruebe cuanto antes un proyecto de reforma a la Ley de Movilidad Humana que permitirá a las autoridades expulsar a extranjeros que sean detenidos por cometer delitos. Durante una reunión, el mandatario reclamó un trabajo conjunto entre el Estado y la ciudadanía para combatir la delincuencia y destacó que aquellas personas que van de visita o disfruten a la nación siempre serán bienvenidas. La reforma también incluirá procedimientos para impedir la entrada de personas con perfiles de riesgo o de aquellos que tengan antecedentes judiciales. En Colombia, desconocidos provocaron la muerte de un tesorero comunitario del departamento de Boyacá, en el centro del país, en el que al menos 18 líderes sociales o políticos y un dirigente comunal han sido asesinados durante el pasado enero. Según la misión de observación electoral, las regiones más afectadas siguen siendo los departamentos del Chocó y Cauca, en la costa del Pacífico, y en el primer mes del año fueron contabilizados 55 hechos de violencia política en toda la nación, 35 de ellos contra líderes sociales. En Estados Unidos, el exalcalde Pete Buttigieg y el senador Bernie Sanders lideran el resultado parcial de las primarias demócratas de Iowa, según los primeros datos publicados por el partido en ese estado, en medio de la polémica para el retraso de la difusión del reencuentro por un error tecnológico. La senadora Elizabeth Warren se encuentra en tercer lugar, seguido por el ex vicepresidente Joe Biden y la senadora Amy Klobuchar. Buttigieg, a sus 38 años, es el precandidato demócrata más joven y abiertamente homosexual. Se impuso en muchos de los condados rurales donde la población es más moderada. El Papa Francisco nombró 2 nuevos obispos para la diócesis vacante en Chile tras la remoción de los religiosos eméritos investigados en el marco de la crisis de la Iglesia Católica por casos de abusos sexuales a menores, según la última actualización de la Fiscalía Nacional chilena.
Actualmente, 223 personas vinculadas con el clero están bajo la investigación en un total de 159 causas abiertas. En República Dominicana, autoridades sanitarias registran un incremento inusual del virus de la influenza y ya han reportado más de 20 casos confirmados. Según estadísticas oficiales, solo en enero se reportaron 26 casos del virus AH1N1, una cifra que supera por mucho a años anteriores, y los municipios con mayor número de casos detectados son Santiago, Santo Domingo y Azul. Médicos especialistas reportan escasez de medicamentos para tratar esta enfermedad. Sin embargo, autoridades adquirieron 430.000 vacunas y aún tienen en existencia de otras 90.000 dosis. En Paraguay fue arrestado durante un allanamiento el presunto líder del grupo catarinense, una de las organizaciones criminales brasileñas dedicadas al tráfico de drogas y armas. Se trata de Guilherme Vieira, quien tiene 2 órdenes de captura en Brasil y quien se fugó de una prisión de Río Grande do Sul. El hombre fue detenido junto a otros 2 brasileños cuando se encontraba en una vivienda en la ciudad de Capitán Bardó y será expulsado en las próximas horas. Israel bombardeó objetivos militares de Hamas en Gaza en respuesta al lanzamiento de 3 cohetes desde el enclave, luego de 3 días de calma en la frontera, tras un repunte de la tensión que siguió a la presentación de la propuesta de paz de Estados Unidos. El ejército israelí detalló que aviones militares atacaron una localización donde se fabricaban armas y añadió que el bombardeo de represalia también se produce por el lanzamiento diario de globos cargados con artefactos explosivos hacia comunidades israelíes colindantes. En Turquía, al menos 28 personas murieron en las últimas horas por 2 aludes de nieve que sepultaron a los equipos de rescate que buscaban supervivientes de una avalancha previa en la provincia de Van, al sureste del país. Al momento de la tragedia, casi medio centenar de trabajadores de rescate se hallaban en el lugar afectado por la primera avalancha que ocurrió el martes por la noche y que habría sepultado un minibús, provocando la muerte de al menos 5 personas. En este momento escuchemos declaraciones del canciller de la República, Jorge Arreaza. Parecía resucitar el ya caduco destino manifiesto, reiteró su desprecio por la paz, por el derecho internacional, por la vida y en particular su desprecio hacia la soberanía de Venezuela, contando con la vergonzosa complicidad de quienes se dedican a vender la patria a cambio de las humillantes migajas que les arroja su jefe, el señor Trump, dependiendo de su estado de ánimo. El pueblo venezolano no permitirá jamás que, parafraseando al libertador Simón Bolívar, los Estados Unidos plague de miserias nuestra América en nombre de una falsa libertad. Lo ha demostrado con creces al no ceder ni un ápice ante el chantaje, la amenaza y la injerencia promovidas no por un jefe de Estado, sino por un charlatán soberbio, con ínfulas de emperador que pretende dominar su país y dominar el mundo entero a partir del engaño, la extorsión, la ignorancia y la fuerza. Venezuela es y será irrevocablemente libre e independiente. Solo el pueblo venezolano determina y determinará su presente y su futuro victorioso, soberano y socialista. Caracas, 5 de febrero del año 2020. Este es el comunicado oficial del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ante las amenazas y expresiones injerencistas del señor Donald Trump proferidas el día de ayer. Muchas gracias, muy buenas tardes. Era Jorge Arreaza, canciller de la República. Momento de realizar una nueva pausa. Al regreso, más información. Hola amigos, iniciamos los deportes con la Serie del Caribe porque a esta hora Cardenal Estelar está ganando su 4º juego de 5 disputados.
5 disputados en la ronda de todos contra todos del evento regional ante Astronautas de Chiriquí de Panamá, con una pizarra de 1-0 a la altura del octavo inning. En el primer episodio y en el primer picheo del juego, Ali Castillo se metió hasta la tercera base con una conexión entre el jardín central y derecho, y acto seguido anotó la primera carrera del campeón de Venezuela gracias a un imparable de Gorkis Hernández. Tras el segundo picheo del abridor de Astronautas, el tachirense Manauris Correa. En este momento el compromiso se encuentra en la parte baja del octavo episodio. Alerta en el Fútbol Club Barcelona. Disputa entre Erika Vidal y Lionel Messi. El primero director deportivo del cuadro de la ciudad condal dio declaraciones al diario Sport en las que afirmaba, entre otras cosas, que tras el clásico ante Real Madrid empezaron a maquinar la salida de Ernesto Valverde de la dirección técnica y que muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho. A lo que Messi replicó en redes sociales que cuando se habla de jugadores hay que dar nombres, porque si no se está ensuciando a todos. Messi y Vidal ya se habrían reunido con el presidente del club, Josep María Bartomeu, y el mismo Vidal se habría disculpado con el rosario. Pasamos a la Copa del Rey, porque el Granada de los venezolanos Darwin Machís y Yángel Herrera avanzó a semifinales de la competición tras derrotar in extremis al Valencia 2-1 en el nuevo Los Cármenes. Roberto Soldado adelantó al cuadro andaluz al minuto 3, mientras que Rodrigo Moreno igualó las acciones al 40. El mismo Soldado anotó el tanto del triunfo para los nazaríes al cuarto minuto de adición tras los 90. Es la primera semifinal de Copa para el Granada en 51 años. Sufrida clasificación del Liverpool a la quinta ronda de la FA Cup tras vencer por la mínima al Shrewsbury Town gracias a un autogolazo de Roshan Williams al minuto 75. Los Reds jugaron solo con juveniles en la plantilla y se medirán ahora al Chelsea en Stamford Bridge el 5 de marzo. Venezuela, comenzamos las noticias en Estrenos y Estrellas hablando de la propuesta que le hizo la reina del pop Madonna al príncipe Harry y su esposa Meghan. Ahora que son totalmente libres de las funciones reales, Madonna le hizo la propuesta a Harry de que no se mudara a Canadá, pues es muy aburrido. Ella está dispuesta a rentarle su apartamento en Central Park West, en la ciudad de Nueva York, que tiene 2 cuartos, las mejores vistas de Manhattan y una imponente terraza. La estrella pop afirma que el Palacio de Buckingham no es nada parecido al apartamento y se espera aún la respuesta de los duques. Sin duda el 2020 viene cargado de grandes proyectos en la vida de Selena Gómez. Primero fue el lanzamiento de su nuevo y aclamado álbum Rear y ahora el anuncio de su nueva línea de maquillaje Rear Beauty. En un video compartido en Instagram aparece probando algunos de los pintalabios, sombras de ojos y otros productos cosméticos que formarán parte de la marca. Escribió que ha estado trabajando muy duro en este proyecto para por fin lanzarlo al mercado oficialmente este verano, mostrándose ansiosa por compartir todo lo que viene con esta nueva empresa. Rare Beauty isn't about how other people see you. La espera para ver Bad Boys for Life se hizo sentir y es que se ha convertido en una de las películas más taquilleras de los últimos días en las salas de cine nacionales e internacionales. Medios especializados reportaron que la cinta de Will Smith y Martin Lawrence ha recaudado hasta el momento $17.600.000 y se ubica en el tope de la lista por tercera semana consecutiva, de acuerdo a la productora. Esta tercera versión de la serie ha sido la más exitosa, superando a Bad Boys 2. Por su parte, Smith compartió en su canal de YouTube imágenes de la gira de promoción de la producción y cómo la pasó junto a Martin recorriendo el mundo. Y con esto llegamos al final de esta su sección Estrenos y Estrellas, amigos. Yo soy Nieves Oteldo y la invitación a que continúen con más de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Nieves. Y al regreso en entrevista a Venevisión, Endrina estará conversando con Leonardo Palacios, abogado tributarista. Ya venimos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión.
Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Leonardo Palacios, abogado tributarista. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Un placer. Sería muy importante que fuese muy pedagógico para explicarnos todo esto que para nosotros es novedoso. Las modificaciones que se han hecho en cuanto al tema tributario por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, y en particular quisiera que habláramos del caso del incremento a 25% del aumento de impuesto a las transacciones que sean en dólares. ¿Cómo se va a fiscalizar este tema de impuestos en materia de divisa extranjera? Fíjate, se crea un impuesto prácticamente no al consumo, no es en sí a la venta per se, sino al medio de pago. Esa es la gran distorsión que se genera, porque el IVA es un impuesto al consumo, grava el consumo intermedio, es decir, para incorporarlos como insumo en el proceso productivo de otros bienes o servicios o para el consumo final. Nunca se utiliza el IVA para penalizar, incentivar o castigar ciertos determinados medios de pago. Aquí se está estableciendo una alícuota adicional distinta a la del 16%, que es la general, distinta a una reducida del 8% que existe para ciertos rubros de bienes y servicios que son objeto de venta, o la alícuota del consumo suntuario o la alícuota de los exportadores, que es el 0%, sino se crea una alícuota para la venta de bienes muebles e inmuebles que sean objeto de adquisición y pago mediante la utilización de criptoactivos o criptomonedas distintos al petro y que sean pagados en divisa. Esa es la gran distorsión y el grave problema. ¿Hay algún antecedente de este tipo de impuestos donde se penalice el medio de pago utilizado? En Venezuela no existía, incluso no existe, los inmuebles, las operaciones con inmuebles no están sujetas, es decir, nunca existe un impuesto como el valor agregado en materia de inmuebles. Es la primera vez que existe la incorporación de los inmuebles y su venta como materia gravable. Y te repito, es por el medio del pago. En otros países existe lo que llaman el Tobin Tax, que es una forma de imposición a las transacciones financieras o a la utilización de divisas para desmontar, por ejemplo, los controles cambiarios o para evitar el abuso en la conversión de la moneda que pueda tener efectos distorsivos en la política monetaria. Entonces, por primera vez se establece un gravamen con el impuesto al valor agregado sin que exista definición del tributo. No se establece cuál es la base de imposición, si son ventas habituales o no, y eso pudiera se establece tampoco un monto a partir del cual hasta ahorita no, porque eso le corresponde al Ejecutivo. Okay. El Ejecutivo tendría un rango entre el 5 y el 25%, lo cual también pone en juego la legalidad del tributo, porque eso le debe corresponder a la ley impositiva y no a un decreto ejecutivo. Palacios, esto desde el punto de vista teórico, pero en la práctica, en muchos comercios cuando tú tienes la oportunidad de consultar el precio y te lo plantean en las dos formas de pago, en bolívares o moneda extranjera, generalmente no se lleva una relación, un libro de contabilidad de eso que se está comprando en dólares. ¿Cómo se puede tratar el tema de la evasión de este impuesto y desde qué punto de vista en lo práctico se va a proceder al cobro de este impuesto? Fíjate que eso no es del todo cierto, porque muchas empresas sí tienen su contabilidad y llevan su facturación tanto en la moneda de referencia, que es el dólar, como en la moneda que perciben el pago, y en consecuencia emiten la factura siguiendo las recomendaciones e indicaciones que establece la Providencia Administrativa en materia de facturación, y el reglamento de la ley del IVA del año de 1993 establece la contabilidad, por supuesto muy compleja de llevar, pero la establece de cuánto es el tema, el registro o el ingreso en bolívares, en cuánto es en dólares, y obviamente eso se refleja en la discriminación en la factura. Sin embargo, esta tendencia a mayor imposición con anticipos, retenciones, declaraciones semanales, la voracidad fiscal desatada, la creación del impuesto al gran patrimonio, la elevación del impuesto a las grandes transacciones financieras y ahora estas modificaciones en el IVA, tiende a una informalidad en la economía, y eso es peligroso porque estaría generando márgenes de evasión fiscal cuando lo deseable es que exista el cumplimiento voluntario de la obligación tributaria. ¿Qué sucede? Que eso que estás tú señalando sucede en la realidad. Hay ciertas consecuencias, ingresos en dólares que el Estado no grava, y es producto precisamente de esa política errática, por un lado. Sobre todo cuando se hacen transacciones en dólares, pero virtuales, donde ni siquiera queda el efectivo registrado. Es que el problema está ahí, teníamos que ir partiendo de varios puntos. El punto de desenlace es que Venezuela se ha convertido a nivel de Haití en un país remesero. Esa expresión fea
que suenan duros, hirientes, es que simple y llanamente el grueso del dólar que está llegando, junto con otros elementos que no vienen al caso a traer a colación, llevan a que Venezuela tenga una disponibilidad importante del dólar. Estudios del Fondo Monetario Internacional y otros expertos han dicho que hay dos formas de capturar por parte del Estado esa remesa, que es cuando ingresa o cuando se consume o gasta a través del tributo. ¿Qué ha hecho el Estado para establecer el petro? Por eso hemos dicho que esto es una reforma petrificada, con la creación de una alícuota petrificada, porque quieren a troche y mocha imponer la utilización del petro, crear... ¿En qué impacta eso al comerciante? Porque ha habido un amplio debate acerca de ese tema y diversas cámaras se han pronunciado acerca de no utilizar el petro como forma de pago y el Estado lo sigue implementando para bonificaciones y pagos de los empleados públicos. ¿Cómo se hace para corregir esa distorsión en el mercado? La corrección no es nada más por el petro, no, es una corrección general de las finanzas públicas. El problema de la dolarización aceptada por el propio gobierno, con la flexibilización ocurrida en el año 2018 con el convenio cambiario número 1, la aceptación incluso por parte del Estado de la exigencia del pago de tributos a niveles nacionales, única y exclusivamente con divisas, ha generado que se dolarice la economía. Sin embargo, el tema de las medidas económicas, el tema de la dificultad del acceso a la generación de divisas por el problema del decaimiento de la producción petrolera, ha llevado a que el Estado busque una forma de financiamiento oculto, por decirlo de alguna manera, de la utilización del petro como mecanismo para tratar de evitar el tema de las sanciones e imponer este mecanismo que se haya dado en llamar criptoactivo o criptomoneda por parte del Estado, que no es ni una ni otra cosa. No tiene las características esenciales de lo que es la criptomoneda, es de dudosa juridicidad, pero sin embargo el Estado se impone, trata de imponer a través de esta reforma del IVA su uso, creando una demanda del petro y generando problemas. ¿Qué va a pasar, por ejemplo? Que en las disposiciones del Código Orgánico Tributario se establece la facultad que tiene el Ejecutivo de celebrar un convenio con el Banco Central, y eso lo que va a llevar entonces es que a todos los agentes económicos que reciban dólares se vean en la necesidad de cumplir con la obligación que se puede establecer eventualmente en ese convenio de venderle los dólares al Banco Central de Venezuela. ¿Y qué te va a dar el Banco Central de Venezuela? Petros. Entonces esa petrificación de la economía a troche y mocha, como hemos dicho, va a generar distorsiones importantes. Van a aumentar la inflación porque todo el costo... O sea que el proceso de hiperinflación se va a acentuar a partir de este año. El costo de transacción entre los agentes económicos se hace mucho más grave. Todos esos impactos de, por ejemplo, pretender gravar, si es que se establece, porque en forma ilegal, contra la naturaleza propia del impuesto, la venta de inmuebles. Incluso, mira, fíjate lo complicado de la ley y la forma deficiente de este instrumento normativo, que pareciera de la lectura de la ley que si tú estás exenta para la compra de ciertos rubros alimentarios del 16%, si vas a un bodegón, a estas grandes tiendas que se han venido estableciendo una economía artificiosa y pagas en divisa, entonces no pagas el 16%, pues no pagarías la alícuota adicional. En todo caso, la pureza de la legitimidad, la pureza de la legalidad del impuesto, la naturaleza del impuesto nos llevaría a una conclusión, y es que ese impuesto sería inaplicable por la naturaleza propia contraria del impuesto y por desnaturalizar el impuesto, creando una alícuota adicional, una sobretasa al pago de divisas en la adquisición o en la recepción de esos bienes y servicios. Dentro de los anuncios que se han hecho a partir de la Asamblea Nacional Constituyente, se ha solicitado una nueva ley para ordenar cartera crediticia nacional, también una reforma al Código Tributario. ¿Cuáles deberían ser los lineamientos o el espíritu de estas leyes a su modo de ver? El Código Tributario va en declive. El Código Orgánico Tributario desde el año 1958 en la mayoría de los países latinoamericanos y los países europeos se convierte en un marco referencial de derechos del contribuyente y un equilibrio entre el fisco y el contribuyente. Con esta última reforma se empeora la situación y se establece cosas como, por ejemplo, las sanciones ahora no van a ser en unidades tributarias. Prácticamente la unidad tributaria se desaparece. La unidad tributaria se establece una prohibición que no puede establecerse en contrataciones colectivas u otros instrumentos que tengan que ver con contrataciones individuales o colectivas de trabajo. No lo pueden utilizar ni los estados ni los municipios, ni siquiera la Administración Tributaria para Fiscal Nacional. Se establece que la unidad tributaria ahora se cambia por la unidad de la moneda en divisa de mayor cotización
en el Banco Central de Venezuela. O sea que eso echaría por tierra todas las sentencias que ha dado el TCJ en cuanto a los impuestos que han cobrado algunos municipios en moneda extranjera. El problema está que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia se centró en Chacao, pero se olvidó de todos los demás municipios. Por ejemplo, todos los municipios del estado Zulia, la voracidad fiscal es enorme. Estoy hablando del municipio de La Cañada de Urdaneta, el municipio de San Francisco, el municipio de Maracaibo, te puedo hablar de algunos municipios del estado de Aragua, te puedo hablar del municipio Libertador, te puedo hablar de otros municipios incluso, no te estoy hablando nada más de un sector político de una parcialidad, sino de la otra. La preocupación del empresariado es: déjenos producir, déjenos realizar nuestra actividad económica para que el Estado pueda participar de ella a través de la rentabilidad. No se puede generar rentabilidad, fuentes de trabajo, abastecimiento, reducción de la inflación con toda esta serie de controles y convirtiendo a la herramienta impositiva como una suerte de tortol que en definitiva ahoga y asfixia cualquier función empresarial, cualquier emprendimiento de los existentes y otros emprendimientos. Y lo más grave de todo esto, que desde el punto de vista gremial, todas las instituciones, FEDECámara, las cámaras de comercio, los otros cuerpos que aglutinan los distintos sectores, buscan formalizar. Y esta tendencia impositiva voraz, nacional y acompañada de lo municipal, lleva a la informalidad. Nosotros no aupamos, nosotros no creemos en la evasión fiscal, creemos que es necesario la formalización, creemos en unas relaciones transparentes, administración tributaria, fiscos nacionales, estadales y municipales, buscar la transparencia y la normativa, que se legisle tomando en consideración la naturaleza de los impuestos y no inventando y generando parchos. Lo del Código Orgánico Tributario, la sustituir la unidad tributaria, es grave. Se establece entonces el mayor valor de la divisa que tenga cotización en el Banco Central de Venezuela. Cuando tú la revisas, no es el euro. El euro son entre las 5 primeras, pero cuando tú haces una extensión de toda la página del Banco Central de Venezuela, te encuentras que es el dinar jordano, es el de mayor cotización, y la libra esterlina. Y no es el euro, como he oído yo a algunos de los constituyentes que ha propugnado con esto. Entonces, la incertidumbre jurídica, la contradicción, lleva incluso a un empoderamiento mucho mayor de la administración tributaria. Que sepa el contribuyente que ahorita la administración tributaria tiene la capacidad de congelarle cuentas, tiene la capacidad de apropiarse de su inventario sin ir a los tribunales, que tome en cuenta que la prescripción prácticamente se elimina, que tome en cuenta la exigencia que va a tener ahora de una eventual factura electrónica, que tome en cuenta que una medida alocada que tuvimos oportunidad hace algunos meses atrás de conversar, que son las máquinas electrónicas, las máquinas que exigen para control fiscal, ya vetustas, ya un proyecto vencido, porque hace 20 años esas máquinas no se pueden adaptar a una existencia plural de naturaleza y diferentes montos de las alícuotas previstas en el IVA. Entonces tenemos una reforma tributaria que no es tal, sino una serie de modificaciones que llevan a un sistema tributario confiscatorio que vacía de contenido la esencia de la producción, de la productividad, que no va a generar un efecto positivo en la reducción de la evasión fiscal, sino que al contrario lo va a exponenciar, no va a reducir el déficit fiscal, no va a haber déficit fiscal cero, como decía el presidente y sus ministros en el área económica en el año 2018, no va a haber una mayor desaceleración de esa hiperinflación, sino por el contrario se puede generar un gran desabastecimiento, porque en definitiva la herramienta tributaria hay que manejarla con cuidado, más allá de la discusión política del día a día. Brevemente, porque se nos está agotando el tiempo, la reforma de la ley de aduanas, ¿qué impacto puede tener? Mira, la ley de aduanas, no soy experto en aduanas, pero en líneas generales, conversando con los que sí son expertos, traen una serie de elementos que no llevan a la claridad, a la agilidad de los procedimientos, se desdibuja un poco lo que es la evolución de las aduanas y la normativa de las aduanas en los países iberoamericanos con los cuales nosotros entramos en contexto de comparación y atracción de inversiones. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Leonardo Palacios, abogado tributarista. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también. Que tengan todos feliz tarde. Gracias, Endriana. Amigos, hasta aquí la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. A todos, buenas tardes.